y hoy venimos a presentarles conflicto y negociación. Voy a presentarles yo las etapas del conflicto. Para eso tenemos la primera etapa, que es conflicto latente, condiciones previas que pueden llevar a un conflicto. Después tenemos la etapa 2, percepción del conflicto, las partes se dan cuenta del conflicto. Etapa 3, conflicto sentido, las partes experimentan emociones negativas. Etapa 4, conflicto manifiesto. Las partes actúan de manera negativa. Y tenemos el etapa 5, consecuencias del conflicto. Aquí es donde las personas se dan cuenta qué consecuencias tendrá el conflicto. Bueno, y ahora yo les presentaré los mecanismos para la resolución de conflictos. Los mecanismos para la resolución de conflictos incluyen varios métodos y alternativas que buscan solucionar de manera eficiente y menos formal, que es el proceso para la negociación. Estos métodos se clasifican con autocompositivos, donde ambas partes resuelven el conflicto por sí mismas, y heterocompositivos. Bueno, los mecanismos autocompositivos es negociación. Las partes resuelven el conflicto directamente sin intervención de un tercero. La mediación es un tercero neutral, facilita el diálogo entre las partes para alcanzar un acuerdo. La conciliación es un conciliador que ayuda a las partes a encontrar una solución, pero no toma decisiones. Y la amigable composición. Estas partes llegan a un acuerdo con la ayuda de un tercero neutral. Y por último están mecanismos heterocompositivos. Este es arbitraje. Bueno, estas son donde las partes acuerdan someter su conflicto y la decisión de un árbitro cuyo fallo es obligatorio. Este se refiere, o podríamos tomarle como ejemplo, de cuando juegan un partido de fútbol y ahí es donde entra el árbitro, se podría decir. Ahora vamos a hablar sobre la negociación. Las habilidades de negociación son capacidades que una persona permite influir en el resultado de una interacción con otros. Porque sabemos que la negociación es un proceso que lleva entre varias personas, una, dos o más personas, donde intentan llegar a un acuerdo, donde los dos salgan ganando, que es por eso que se dice que en una negociación tenemos que ver lo que es ganar y ganar, que las dos partes salgan ganando. También tenemos algunas habilidades de negociación, que es la autoconfianza, para que tú puedas, eh, como dicen, pelear por, por tu idea. La persuasión, autocontrol, muy importante porque ahí no te puedes alterar o tener una mala acción, y por eso tienes que tener ese autocontrol. La planificación, que pues tiene que estar todo en orden, todo muy bien planificado. Y la comunicación, que siento que es lo más importante, ya que pues si no hay comunicación, la negociación va a terminar mal y um, teniendo una mala comunicación se puede llegar a un conflicto, que ya vimos cuáles son las etapas del conflicto. Y sabemos que después del conflicto nos damos cuenta de las consecuencias que tuvimos por no tener comunicación y autocontrol. Bueno, tenemos que tomar en cuenta las bases para la negociación, que es la percepción y el proyecto de negociación de Harvard. Bueno, la percepción nos dice la psicología, que es que somos individuos y tenemos distintos intereses y distintas necesidades. Por lo tanto, debemos analizar la percepción. Diremos que percibir es registrar impresiones de la realidad. Esas impresiones se registran a través de percepciones que son clasificadas, evaluadas y editadas. Bueno, la percepción se basa más de, de acuerdo a la experiencia que ha tenido cada individuo. Y el proyecto de negociación de Harvard trata de que durante la Segunda Guerra Mundial el mundo se asistió a la confrontación de la fuerza en su más elevada expresión. Es decir, que esto ocasionó, o bueno,
fue el problema de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esto puso de manifiesto que tal atentado consiguiera una resolución de conflictos porque pues la fuerza elevada que utilizaban pues era pues grave, entonces deberían de encontrar un nuevo camino para que mediante estas partes pudieran llegar a acuerdos a través de mecanismos menos peligrosos. Ahora vamos a ver proceso para una negociación exitosa. Ese es un esquema que da vueltas y empezamos por preparación, que es cuando tú te tienes que recolectar información, tener tus ideas claras, tus objetivos claros, lo que quieres, cómo lo quieres, o que a qué estás abierto a negociar. En discusión ya es cuando tú eh, discutes con, con las personas, con la persona, para llegar a un acuerdo. Proposiciones es cuando piensas en lo que puede pasar o, o lo que puede hacer. En intercambio es cuando intercambian sus ideas para que los dos tengan las dos perspectivas eh, iguales. Y en el acuerdo final podemos tener que es un contrato o de palabra, porque igual sabemos que la negociación ocurre no solamente en el contexto laboral, sino puede ser un contexto familiar, y es cuando pues un familiar no te hace firmar algún contrato de que pues sí aceptamos y los dos estamos de acuerdo, obviamente no, o podría pasar, pero en algunos casos no. Entonces, les digo que es contrato o de palabra, que pues para las personas es muy importante que tu palabra tenga valor. Bueno, y ahora yo les presentaré las formas eficientes del manejo del conflicto. Como número uno tenemos la etapa de prenegociación. Esta etapa es donde esta se debe de disponer del mayor nivel de información y debe ser estratégica y administrativa. Estratégica se refiere a la fijación de los objetivos y administrativa, definición y asignación de recursos implicados en la negociación. También por último tenemos que también debe ser táctica. Esta debe seleccionar las herramientas para alcanzar los objetivos planificados o que sean deseados. Bueno, y en la segunda etapa está la etapa de negociación formal. Esta es la instancia en donde iremos aproximándonos o irnos sucesivamente al punto de convergencia de intereses de ambos en la mesa de negociaciones. Debemos de visualizar las tres fases, que es fase inicial, fase media y fase final. Luego tenemos la etapa de contratación. Esta es donde ya dentro del proceso de la negociación es de gran importancia debido a que lo acordado en la negociación formal deberá instrumentarse por escrito bajo la forma de acta, protocolo o acuerdo contrato. Y por último tenemos la etapa de ejecución. Es aquí donde se implementa y se ejecuta el contrato, donde ya se toma en cuenta todo y se pone en marcha lo que hayan acordado en la negociación. Ahora tenemos preparación para la negociación. Dice Ganson, cada individuo percibe la realidad de acuerdo a sus notaciones propias, por eso en las percepciones está siempre implícito el conflicto. Dice, el conocimiento de la persona reside en aquello que ya vivió, por lo que suele reaccionar de manera rápida a las situaciones que se le presentan, y debido a estas diferencias podemos encontrarnos en casos de las cosas que saldrán de las manos si la preparación de la negociación no se realiza. Esto fue fundado por el profesor Robert Fisher de la Escuela de Leyes de Harvard. El proyecto cuenta con una colaboración de dos instituciones estadounidenses, el Conflict Management Inc. y Conflict Management Corp.
Y ahora están las técnicas de negociación. Las técnicas de negociación sin duda, es un instrumento de vital importancia para el desarrollo de los individuos, las organizaciones y los estados que necesiten de una negociación. Como sabemos, existen y esas son 5 técnicas de las cuales hablaremos. Está la capacidad de negociación. Esta se refiere a que es uno de los conceptos integradores y centrales. Después está la información comercial. Este es el proceso de negociación de comercio internacional. Es la información precisa y accesible. Después está el poder negociador. Esta es la capacidad de persuasión de una parte sobre la otra, que depende fundamentalmente de la concentración del negociador. También está el marketing de mix adecuado. Es el diseño de esta mezcla comercial de una aproximación necesaria y las necesidades de la otra parte deberá efectuarse en la etapa de prenegociación utilizando la información adecuada. Y por último tenemos la habilidad negociadora. La habilidad negociadora es un atributo clave tanto para individuos como para equipos negociadores desarrollado a través de la práctica o entretenimiento formal. Ahora hablaremos sobre los obstáculos y desafíos de la negociación. La negociación es como un juego, aunque no hay nada librado al azar, no hay oponentes ni opuestas, no hay vencedores ni vencidos. Las opuestas partes en conflicto son en realidad un equipo que a veces, sin saberlo, juegan para el mismo lado. En algunos países la comunicación es muy directa y en otros nunca dicen no. De hecho, hay un artículo sobre la negociación en Japón donde se muestran diferentes maneras distintas para negociarse sin pronunciar la palabra no. Expresiones como es muy interesante, tendremos que analizarlo, tal vez podamos discutir esto después. Todos estos ejemplos quieren decir que en realidad no les interesa de ninguna manera para poder llegar a un acuerdo. También hay diferencias en los estilos de toma de decisiones y diferencias en cuanto a cómo se encara el acuerdo, si se parte de los detalles específicos o de las reglas generales. Y por último es cómo cerrar un acuerdo. Si bien sabemos que es un proceso mediante el cual las partes involucradas en una disputa buscan resolver sus diferencias a través del diálogo y la discusión con el objetivo de llegar a un acuerdo que sea aceptable para todos, cómo es que podemos cerrarlo. Algunos consejos ante un cierre de un acuerdo podemos sugerir que sean los siguientes: verificar que el acuerdo sea beneficioso para ambas partes, también debe de quedar en claro para ambas partes y por último evaluar todo el proceso de negociación. Y así es como se podría cerrar un acuerdo de negociación. Ahora les voy a hablar sobre la negociación en diferentes contextos sociales. La negociación es una habilidad fundamental en cualquier ámbito social, ya sea en el ámbito laboral, político, familiar o personal. La capacidad de negociar permite llegar a un acuerdo y solucionar conflictos de manera efectiva y pacífica. En este apartado tenemos los 4 tipos de contextos sociales. En el ámbito laboral, es esencial para establecer condiciones justas y equitativas para los trabajos, así como para resolver conflictos entre empleados y empleadores. La negociación colectiva es una herramienta importante para lograr acuerdos entre sindicatos y las empresas. Sí lo que es un poco más complicado porque que tú hagas una negociación eh, fácil entre un empleado y el jefe o el gerente, pues los dos el empleado quiere su bienestar para él y el gerente quiere el bienestar para la empresa, entonces ahí es cuando pueden chocar.
En el ámbito político dice que es clave para llegar a acuerdos y tomar decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto. La negociación política es necesaria para lograr consensos y avanzar temas importantes como la educación, la salud y la seguridad. Aquí podemos tener de un lado a, a la comunidad y del otro lado a los políticos, porque la comunidad busca sus beneficios y el político tendrá que buscar los beneficios para la comunidad, pero hay veces que pues sabemos que eso no pasa, entonces chocan y no hay una negociación buena. En el ámbito familiar es fundamental para resolver conflictos y tomar decisiones importantes que afectan a todos los miembros de la familia. Permite establecer acuerdos y compromisos que permiten convivir de manera armoniosa. Esto yo creo que es em, más común que todos hemos hecho, como pues unos compañeros nos dijeron sobre el ejemplo de cuando pides permiso para salir y buscas negociar con tus papás para que te den una hora más, pero ellos te ponen un ¿qué puede ser? Un límite y al final llegan a un acuerdo y si no, pues ellos ya no te van a dejar salir o tú te vas a salir a la fuerza, pero si te sales, pues vas a llegar a una consecuencia que lo vas a tener al día siguiente o en ese mismo momento. Después tenemos en el ámbito personal, que es importante para establecer límites, resolver conflictos con amigos, pareja, compañeros de trabajo. La negociación personal permite mejorar las relaciones, evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Esa negociación puede ser más como para amigos. Mm, se puede confundir un poco con el ámbito familiar porque pues son más o menos parecidos, pero en un amigo puedes negociar, no sé, tal vez que alguien haga una tarea y tú haces otra tarea y después lo compartan. Y yo creo que es un ejemplo muy común. Bueno, esto fue todo por parte de nosotras. Esperemos que les haya sido muy útil esta información tan breve que se hizo, pero de verdad es un tema muy extenso. Esperemos que este sea de su agrado y pues esto fue todo por nosotros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bye. Bye.